rugido del león, antes sinónimo de poderío televisivo, se ha transformado en un lamento sordo, un eco fantasmagórico que resuena en los pasillos de Fuencarral. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un fracaso, es el relato de cómo un imperio, antaño inquebrantable, se tambalea, arrastrado por la marea de decisiones desesperadas y una audiencia cada vez más esquiva. Prepárate para desentrañar la verdad detrás del colapso que amenaza con demoler uno de los pilares más emblemáticos de la televisión española. La nave nodriza de Telecinco, Gran Hermano, ese gigante mediático que una vez dominó el panorama, ahora naufraga en un mar de incertidumbre. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta crisis, y para no perderte ni un solo detalle de las verdades que desvelaremos, te invito a unirte a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscribir y activa la campanita para que tus 50 favoritos sea tu fuente inagotable de historias que estremecen y conmueven. Vuestro apoyo es el motor que impulsa este viaje hacia la verdad. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este descenso a los abismos de la televisión? Vuestras voces son cruciales en este debate. Durante décadas, Gran Hermano no fue un simple programa, fue un fenómeno cultural, una ventana indiscreta a la condición humana que cautivó a millones. Su regreso, prometido a bombo y platillo como el resurgimiento de un titán, se perfilaba como la apuesta más ambiciosa de Telecinco, una declaración de intenciones para reconquistar el trono de la audiencia. Se nos vendió una versión actualizada, pulida, preparada para los tiempos que corren, un espectáculo sin precedentes que devolvería el brillo a la corona del entretenimiento. Sin embargo, la realidad, como un telón que se desgarra, ha revelado una verdad mucho más cruda y desalentadora. Lo que ha acontecido no ha sido una coronación, sino un auténtico esperpento, una chapuza que ha dejado boquiabierta a la industria y a los fieles seguidores. Apenas unas semanas después de su pomposo estreno, el formato se ha visto forzado a un giro drástico, un bandazo en su mecánica que ha sembrado el desconcierto y la incredulidad. Jorge Javier Vázquez, el maestro de ceremonias, había anunciado con solemnidad que las primeras semanas estarían libres de expulsiones, un bálsamo de protección para los concursantes. Pero esa promesa, como un castillo de arena ante la tempestad, se desvaneció en apenas 7 días. El tercer debate del programa fue el escenario de la primera expulsión sorpresa, una medida que los propios habitantes de la casa de Guadalix no pudieron comprender. Íñigo, uno de los concursantes, expresó en voz alta la confusión que los embargaba. «No he visto una doble expulsión al principio de una edición de nada en mi vida», exclamó con una mezcla de perplejidad y asombro. Evidentemente, sumidos en su burbuja de 3 cantos, ignoraban la catástrofe de audiencias que se gestaba fuera de sus muros. Un batacazo sin precedentes que ponía en jaque la continuidad misma del reality. Esta precipitación en las expulsiones dobles no era otra cosa que el desesperado intento de la cadena por finiquitar el formato cuanto antes, una admisión tácita de que la cosa no estaba funcionando. ¿Qué clase de desesperación se esconde tras una decisión tan arriesgada que dinamita las propias reglas del juego apenas iniciado? La respuesta, aterradora para los directivos, se escondía en los fríos números, en esas cifras históricamente bajas que dejaban a Gran Hermano 20 como una sombra de lo que fue. El desconcierto, sin embargo, no se confinaba únicamente a los muros de la casa. Fue la audiencia, la soberana indiscutible, quien dio la espalda al coloso. La segunda gala registró un pírrico 11,8% de share, con apenas 714.000 espectadores, marcando un mínimo histórico para el formato que había sido el rey de los audímetros. Ni siquiera el debate de fin de semana, capitaneado por Ion Aramendi, pudo levantar cabeza, quedándose en un desolador 11% y 641.000 televidentes. La espiral descendente continuó, implacable, hasta la tercera gala, donde el pinchazo fue aún más notable, un 11,3% de cuota con apenas 636.000 espectadores. Y por si fuera poco, el tramo express que Telecinco emite en el Access Prime Time anotó un alarmante 6,3% de share con 781.000 espectadores en una de sus emisiones. Estos datos no eran solo cifras, eran epitafios, la sentencia de muerte para un programa que se desangraba en directo. La furia de los televidentes era palpable.
un clamor que se alzaba en redes sociales y foros. Muchas críticas apuntaban a que Telecinco priorizaba otras apuestas, como La Isla de las Tentaciones, interrumpiendo Gran Hermano con continuos cortes publicitarios y dedicándole poco espacio. Una decisión que, si bien tiene su lógica empresarial, al priorizar lo que funciona, fue percibida como un desprecio al reality de convivencia, minando su credibilidad y espantando a su fiel seguimiento. ¿Crees que esta estrategia de la cadena fue un error garrafal o una maniobra inevitable? Tu opinión es valiosa en este análisis. El público, esa audiencia que siempre había sido leal a Gran Hermano, se sentía traicionada. Era como si la propia cadena, con sus movimientos erráticos y su aparente desinterés, estuviera quemando un formato que quizás ya estaba gastado, desfasado, pero más allá del posible agotamiento del reality, la forma en que Telecinco lo había cuidado, o más bien descuidado, había pasado factura, provocando una fuga masiva de espectadores, un éxodo que dejaba al buque insignia a la deriva. La gota que colmó el vaso para muchos aficionados fue la reciente mudanza de la casa a Tres Cantos. Lejos de ser un avance, esta reubicación trajo consigo más sombras que luces, convirtiendo la experiencia del 24 horas en un calvario. Fallos constantes en la señal, cortes abruptos, ecos inexplicables y una saturación publicitaria intolerable. Todo ello reforzaba la idea de que Gran Hermano se había transformado en un experimento barato, poco transparente, una sombra pálida de su glorioso pasado. Dentro de la casa, la inquietud se apoderaba de los concursantes. Desorientados, cada vez más convencidos de que algo no iba bien, sus miradas reflejaban la confusión de quienes se sienten piezas de un juego cuyas reglas han cambiado sin previo aviso. Sus murmullos y teorías de conspiración sobre posibles casas paralelas o expulsiones ficticias eran el espejo de la desesperación, la prueba irrefutable de un descontrol que trascendía la pantalla. Ni siquiera ellos, los protagonistas, comprendían el caos. Fuera, Telecinco observaba, impotente, cómo uno de sus grandes buques insignia se desinflaba en directo, con la velocidad de un globo pinchado. Gran Hermano 20 no solo estaba fracasando, estaba cayendo en picado, en una espiral sin retorno. Si el programa no lograba hacer un punto de inflexión de manera urgente, era probable que no tuvieran ni el tiempo ni la audiencia necesaria para remontar, condenado a ser un capítulo oscuro en la historia de la televisión. La ambición desmedida, la promesa de un regreso triunfal, se había convertido en un fiasco monumental, una prueba más de que ni el pasado glorioso ni los formatos históricos están exentos de la implacable ley de la audiencia. El desmoronamiento de Gran Hermano es un síntoma, una herida abierta que sangra en el corazón de Mediaset, revelando la profunda crisis que atraviesa y la urgencia de decisiones que vayan más allá de simples parches. El coloso se desploma y su caída, si no se detiene a tiempo, podría arrastrar consigo mucho más que un simple programa. Mientras la audiencia de Gran Hermano se desvanecía como un espejismo en el desierto, otra tormenta se gestaba en los cimientos de Telecinco, una que amenazaba con devorar no solo sus frágiles fines de semana, sino la credibilidad de todo un imperio mediático. No se trataba de un mero rumor de pasillo, sino de una auténtica estrategia de supervivencia que, en su desesperación, revelaba las profundas fisuras de una cadena que improvisa ante el descalabro. ¿Estás preparado para descubrir cómo la urgencia por las cifras y una batalla legal millonaria están empujando a Mediaset al borde del precipicio? La crisis del fin de semana, un frente abierto y sangrante para Mediaset, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el grupo de Fuencarral. Los sábados y domingos, esos días antaño gloriosos, ahora son un páramo de audiencias desoladoras, un territorio perdido donde la improvisación reina suprema. La semana pasada ya nos hacíamos eco de las informaciones sobre una posible postergación de la cancelación del programa de Emma García, una medida de emergencia ante la magnitud de la plancha que Telecinco tiene que arreglar de lunes a viernes. La última jugada, anunciada con bombos y platillos, no es otra cosa que un movimiento desesperado para intentar rescatar sus debilitadas cifras. Telecinco ha decidido aplicar una estrategia que más bien parece un parche temporal que una solución estructural, una reconfiguración forzada por la urgencia, potenciar el supuesto tirón de fiesta, aunque el término tirón parezca más que discutible dado su historial de audiencias.
es uno de los pilares de este intento por revertir la tendencia negativa. La apuesta más clara es en reforzar Fiesta, que ampliará su emisión hasta las 9 de la noche, recuperando el espacio que tenía antes de los últimos reajustes. A primera vista, esto se vende como un refuerzo, pero en realidad no es más que una vuelta al punto de partida, una admisión tácita de que el recorte anterior no funcionó. El programa conducido por Emma García, a pesar de los eufemismos, apenas se mueve en un 8 o 9% de audiencia, una cifra que dista mucho de ser un éxito arrollador. Se le ha calificado como uno de los programas más rentables en términos de fidelidad, pero más allá de la fría contabilidad, es un programa que recibe constantes críticas por su tedio y aburrimiento. Los espectadores se quejan de la monotonía de sus contenidos, de la presencia recurrente de personajes nefastos y de la justificación, en sus platós, de situaciones inaceptables, como los insultos racistas a la hora de Camila. ¿Crees que ampliar una hora más de este formato es la solución que el público demanda o una prolongación del hastío? Pero la debacle de los fines de semana no termina ahí. La cadena ha decidido cancelar Agárrate al sillón, un concurso que ni siquiera llegó a calar entre la audiencia, confirmando su fracaso rotundo. Y como un ave fénix con alas de cartón, Telecinco intenta relanzar Vaya Fama, un formato que en su primera etapa no logró conectar con el público, intentando ahora una segunda vida sin tertulianos. La premisa es clara: menos ruido y más contenido, eliminando a Macarena García, Alejandra Rubio y compañía del plató para dejar todo el protagonismo a Cristina Las Vignes y Fran Ramírez. Uno no puede evitar preguntarse si esta medida, más allá de la noble intención de mejorar el contenido, no es también una estrategia para ahorrarse el caché de los colaboradores, un recorte desesperado en tiempos de vacas flacas. Más allá de estos movimientos en la parrilla, el verdadero objetivo, el que se esconde detrás de esta cortina de humo, es otro. Mediaset busca desesperadamente reforzar Informativos Telecinco los fines de semana. Un espacio que, a pesar del prestigio que se le quiere dar con María Casado al frente, no consigue los datos deseados. La intención es clara: estabilizar el bloque informativo con el anhelado efecto arrastre, de un entretenimiento supuestamente más sólido. Pero ¿puede un entretenimiento moribundo arrastrar a la audiencia hacia la credibilidad informativa? Es una pregunta que la cadena se niega a responder con acciones reales. Telecinco sabe que no puede seguir improvisando, que la televisión en abierto vive un momento de máxima competencia y cada decisión cuenta. Sin embargo, estas tres jugadas, más que un plan estratégico, parecen ser parches temporales, movimientos de última hora para intentar ordenar un fin de semana caótico y recuperar el terreno perdido. A mí, personalmente, me da la sensación de que es mucho más lo segundo. No creo que estos cambios tengan el calado suficiente para mejorar esas audiencias. La palabra innovación se utiliza en vano, pues lo que presenciamos es una mera reubicación de piezas de un puzzle que ya está roto. Pero como si las audiencias no fueran un problema suficiente, un frente aún más oscuro se cierne sobre Mediaset, un frente que no está relacionado con los shares, sino con la justicia y la dignidad personal. Hablamos de la saga Pantoja, un conflicto que ha sido reactivado en las últimas semanas con el regreso de Kiko Rivera y posteriormente de Isa Pantoja a los platós de Viernes. Cada vez que hemos abordado este tema, hemos vaticinado que todo esto desembocaría en lo de siempre: atizar a Isabel Pantoja, la matriarca, la reina de Cantora. Y ahora, con noticias como la publicada por El Confidencial Digital, todo empieza a cobrar un sentido macabro, a desvelar un porqué que te helará la sangre. Isabel Pantoja acudía este jueves a los juzgados para ratificar la querella que presentó contra Mediaset España y varios colaboradores televisivos. Según ha podido confirmar El Confidencial Digital, la artista ha sido citada en los juzgados de Pozuelo de Alarcón para dar testimonio de su denuncia por la presunta difusión de sus datos médicos privados. Fuentes muy próximas a la cantante aseguran que no hará ninguna declaración pública tras su salida del juzgado, un silencio estratégico que envuelve en aún más misterio el proceso. Otro miembro de su círculo añade con cautela: yo tampoco puedo decir nada más. El proceso comienza ahora de verdad. La citación llega tras varios meses de silencio procesal, un compás de espera que mantuvo en vilo a muchos. La querella fue admitida a trámite hace 4 meses.
pero el procedimiento quedó paralizado hasta que el equipo legal de Pantoja, encabezado por el abogado Eduardo Durbano, presentó un escrito de impulso procesal para forzar su reactivación. Esta decisión judicial supone un giro importante en una batalla legal que la cantante considera fundamental para poner fin a años de invasión mediática, una invasión que, como estamos viendo, no cesa a día de hoy. Es posible que los movimientos de Kiko e Isa sean una desesperada maniobra para aplacar el ánimo de la tonadillera o un intento de contraatacar con la misma moneda. El conflicto, que ahora alcanza su clímax legal, nació el 5 de julio de 2024, cuando Pantoja fue ingresada de urgencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Horas después, distintos programas y portales publicaron información sanitaria, presuntamente filtrada sin su consentimiento, una afrenta directa a su intimidad y a su dignidad. Su entorno lo califica sin paliativos como un ataque directo a su dignidad, señalando que el artista ha soportado durante años un acoso constante y ahora busca justicia. Esta no es una querella cualquiera, es una declaración de guerra del artista contra la cadena, que durante tanto tiempo ha hurgado en su vida sin pudor. La querella reclama más de 5 millones de euros en total, con indemnizaciones individuales que rondarían los 500.000 euros por daños morales y profesionales. Entre los señalados figuran colaboradores habituales como Kiko Matamoros y Marisa de la Rubia, además de varios productores vinculados al universo Mediaset. Hace 3 meses, Cuarzo Producciones se desvinculó oficialmente del caso, asegurando no tener relación alguna con los contenidos, un movimiento que demuestra la gravedad de la situación y el pánico ante las posibles consecuencias. Todo apunta a que este procedimiento se convertirá en uno de los juicios más seguidos del año, una batalla épica que trascenderá los tribunales y se librará en el corazón de la opinión pública. Desde Cantora, Isabel Pantoja guarda un silencio estratégico, centrada en su carrera, pero con un mensaje claro que envía a través de su abogado. En la libertad de expresión no cabe todo, su intimidad debe ser respetada. Evidentemente, como dictan las leyes y el sentido común, en la libertad de expresión no cabe la difusión de datos médicos privados. Y de ahí esta querella de la Pantoja que, en mi opinión, explica muchas de las cosas que estamos viendo últimamente en Mediaset, la reactivación de Kiko Rivera, la presencia de Isa Pantoja y no descartemos la posibilidad de una reconciliación forzada entre los hermanos para que juntos acaben arremetiendo contra la madre, como siempre ha ocurrido. Esta es la cruda realidad que se oculta tras los focos. Mediaset se encuentra en una encrucijada, asediada por frentes de batalla que amenazan con desestabilizar su ya precaria posición. Las audiencias de los fines de semana se desangran, Gran Hermano se desmorona. Y ahora una querella millonaria por la difusión de datos privados amenaza con un mazazo legal que podría tener consecuencias devastadoras. No te quedes al margen de esta historia, de cómo un gigante mediático se tambalea bajo el peso de sus propias decisiones y la implacable mano de la justicia. Únete a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo capítulo de esta epopeya, de esta verdad que tarde o temprano siempre sale a la luz. Tu suscripción es el escudo que nos permite seguir desvelando las sombras de la televisión. Te esperamos en el próximo